Entre 1943 y 1944, la resistencia francesa no solo combatió al ocupante alemán, también dirigió una guerra silenciosa, directa y letal contra sus propios compatriotas, los colaboradores del régimen nazi. Cada traidor identificado era una amenaza que debía ser eliminada. No hubo juicios ni advertencias. Bastaba una orden, una matrícula, una dirección. Algunos fueron abatidos en la carretera, otros secuestrados, interrogados y ejecutados sin dejar rastro. Muchos colaboracionistas murieron sabiendo que sus nombres estaban marcados desde hacía semanas. Entre ellos, altos funcionarios, policías, delatores y civiles que vendieron información a cambio de favores. Violette Morris, la ejecución de la traidora más temida. En la madrugada del 26 de abril de 1944, una escena de guerra clandestina rompía la quietud rural de la carretera que conecta Liorey con Epeigne, en Normandía. Un Citroën Traction Avant avanzaba lentamente cuando, sin previo aviso, fue alcanzado por una ráfaga atronadora de balas de ametralladora. El motor explotó en llamas, los cristales se rompieron. El vehículo se detuvo a orillas del camino completamente perforado. En su interior, todos los ocupantes habían muerto, incluido el blanco principal del ataque, Violette Morris, una de las colaboradoras más infames del régimen nazi en Francia. Fue la culminación de una vida tan extravagante como peligrosa. Una mujer que rompió todas las normas de su tiempo y que, en sus últimos años, decidió traicionar a su país aliándose con sus verdugos. Para la resistencia francesa no era simplemente una traidora, era un monstruo, una torturadora, una amenaza. La ejecución fue rápida, violenta y deliberadamente simbólica. Con la muerte de Morris, la resistencia enviaba un mensaje: no habría piedad para los colaboradores. Violette Morris nació el 18 de abril de 1893 en París. Hija de un oficial del ejército, fue educada en conventos, pero siempre se sintió incómoda con los límites sociales impuestos a las mujeres. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como conductora de ambulancia en el frente, mostrando ya una personalidad audaz y transgresora. Pero su leyenda comenzó a forjarse en los años 20. Deportista prodigiosa, Morris destacó en disciplinas tan diversas como el boxeo, el ciclismo, la natación, el lanzamiento de peso y especialmente el automovilismo. Se convirtió en campeona en los Juegos Femeninos de Montecarlo y fue una figura habitual en los medios por su estilo de vida abiertamente desafiante. Vestía ropa masculina, fumaba en público, hablaba con crudeza y mantuvo una relación sentimental con otra mujer, Yvonne de Bray. En 1928 fue vetada por la Federación Francesa de Deportes Femeninos por comportamiento inmoral. Le prohibieron competir. La humillación pública fue el primer gran quiebre en su vida. Durante los años 30 cayó en la marginalidad económica. Abandonada por los círculos deportivos y despreciada por la prensa, su resentimiento contra la República Francesa creció, al igual que su cercanía con círculos fascistas. En 1936, Violette fue invitada por Gertrude Hanecker, una agente del SD Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia nazi, a los Juegos Olímpicos de Berlín. Fue presentada a Adolf Hitler como el prototipo de la nueva mujer europea. A partir de entonces, se convirtió en informante del Reich. Sus contactos y conocimientos técnicos resultaron cruciales. Entregó esquemas del tanque francés Somme S-35 y datos sobre fortificaciones en la línea Maginot. Su traición ya estaba en marcha. Con la ocupación de París, en 1940, Morris se integró al engranaje colaboracionista con entusiasmo. Se unió a la Karlinge, la policía política francesa al servicio de la Gestapo. Operando desde su casa flotante en el Sena, fue acusada de participar en la tortura de miembros de la resistencia. Testimonios de sobrevivientes y fuentes aliadas afirmaron que golpeaba personalmente a las prisioneras, usaba correas, tubos y métodos de shock. La apodaron la hiena de la Gestapo. Su colaboración no fue solamente ideológica ni por conveniencia, también lucraba con ello. Tenía un taller de automóviles que daba servicio a la Luftwaffe y facilitaba combustible en el mercado negro. Se le atribuyen decenas de delaciones fatales. La resistencia no olvidaba. A pesar de su camuflaje civil, la figura de Violette era demasiado reconocible, demasiado peligrosa. El grupo Surcouf, ligado a las fuerzas francesas del interior, FFI,
planificó su eliminación durante semanas. Obtuvieron información sobre su ruta habitual en Normandía, sabían que viajaba armada, que iba acompañada de otros colaboradores y que no se rendiría fácilmente. La operación fue simple pero efectiva. Ocultos entre los árboles, los resistentes esperaron a que el Citroën apareciera. Cuando el auto entró en la zona de fuego, se desató el ataque. Balas de fusil, ráfagas de Sten y metralletas arrasaron el vehículo. 5 adultos, incluidos Morris, y 2 niños murieron al instante. El hecho de que en el coche viajaban menores causó cierto malestar incluso dentro de la propia resistencia. Pero los mandos lo justificaron. Todos eran colaboradores. La guerra no distingue inocentes en la maquinaria del enemigo. El cuerpo de Violette Morris, irreconocible por los disparos, fue llevado a la morgue local. Nadie reclamó su cadáver. Fue enterrada en una fosa común sin lápida, ni misa, ni duelo. Para muchos, la muerte de Violette Morris fue una liberación. Su nombre se había convertido en sinónimo de terror. La prensa clandestina lo celebró como un acto de justicia poética. Algunas publicaciones de la época escribieron: «El animal ha caído. París respira». Sin embargo, con los años surgieron voces que pusieron en duda la magnitud real de su colaboración. Algunos historiadores, especialmente en las décadas recientes, han sugerido que pudo haber sido utilizada como chivo expiatorio. Una mujer de vida disidente, odiada tanto por colaboracionista como por transgredir normas de género. Su papel como espía ha sido ampliamente documentado, pero el grado exacto de su implicación en torturas es todavía objeto de debate. Lo cierto es que, en los archivos del SD y de la Gestapo, su nombre aparece vinculado a múltiples operaciones represivas. También fue mencionada por agentes del SOE Special Operations Executive británico como persona de interés. En la Francia liberada, el simple hecho de tener su reputación bastaba para justificar su ejecución. La historia de Violette Morris no termina con su muerte. Durante décadas fue ignorada por la historiografía oficial. No fue homenajeada por nadie. En la Francia posbélica, su nombre se pronunció solo para recordar la traición. Fue borrada como se borra una mancha. Pero su ejecución marca un momento crucial de la historia de la resistencia. El paso de la defensa a la justicia por las armas. La acción contra ella no fue legal. No hubo juicio, ni abogado, ni apelación. Solo una carretera, unas balas y un cuerpo abatido. La hiena de la Gestapo encontró el final que muchos esperaban, pero en el límite mismo de lo que separa justicia de venganza. Liberación de Francia, linchamientos y venganza popular. Con la retirada de las tropas alemanas y la entrada de los aliados en París en agosto de 1944, Francia despertó en libertad y en furia. Durante 4 años, la nación había sido empujada a la oscuridad por la maquinaria ocupante y por sus propios compatriotas convertidos en verdugos voluntarios. La liberación no solo significaba el final de la dominación nazi, implicaba para muchos la oportunidad de ajustar cuentas. La humillación acumulada, los duelos privados, la traición social, las heridas abiertas por delaciones, deportaciones y torturas necesitaban una válvula de escape. Y esa válvula fue la violencia. La euforia inicial que siguió a la caída del Tercer Reich en territorio francés no desembocó en un orden inmediato, sino en una oleada de represalias espontáneas. En decenas de ciudades liberadas, las calles se convirtieron en escenario de escarmientos colectivos. Bastaba la acusación de un vecino, la palabra susurrada al oído correcto, una fotografía en un archivo requisado, una mirada de sospecha para desencadenar la condena. La justicia institucional, ausente o incapaz de procesar la avalancha de nombres, fue sustituida por la justicia callejera. Multitudes sin rostro ni freno saldaron deudas en plazas públicas. En Grenoble, apenas unos días después de la retirada alemana, 6 jóvenes fueron ejecutados en lo que se convirtió en uno de los episodios más simbólicos del periodo. Eran miembros de la Milice, el cuerpo paramilitar del régimen de Vichy responsable de la represión contra la resistencia. Los sacaron de sus celdas sin juicio formal y los condujeron a un antiguo horno de ladrillos a las afueras de la ciudad. Atados a postes oxidados, fueron fusilados ante miles de personas. Entre los espectadores había madres con niños, ancianos y hombres que habían perdido a sus hermanos en el frente. El silencio antes de los disparos fue absoluto. Después, la multitud rompió en aplausos.
La ejecución fue filmada, fotografiada, comentada. Los cadáveres permanecieron un tiempo visibles como advertencia y catarsis. La elección del lugar no fue casual. Allí mismo los alemanes habían fusilado a 23 resistentes semanas antes. Ahora el ciclo de muerte cambiaba de dirección. Dijon vivió una escena aún más cruda. Jacques Larsac, ex jefe de policía vinculado al aparato represivo colaboracionista, fue sacado de su celda por una turba que no quiso esperar el veredicto judicial. El recorrido hacia la muerte fue tan brutal como simbólico: arrastrado, insultado, golpeado, colgado de un poste de tránsito y exhibido ante la alcaldía. La escena fue presenciada por una multitud diversa y ruidosa, en un clima más propio de una ejecución medieval que de una transición hacia la democracia. Se cantaba, se reía, se sacaban fotos. El cuerpo se convirtió en trofeo y su muerte en espectáculo. La ira popular no distinguió clases, ni edades, ni contextos. Una de las manifestaciones más controversiales fue la violencia sistemática contra las mujeres acusadas de mantener relaciones con soldados alemanes. No importaba si fueron forzadas, si lo hicieron por hambre, por miedo o por cariño verdadero. En los ojos de muchos, esas mujeres no eran víctimas ni personas, eran emblemas del ultraje al honor nacional. El castigo fue tan público como simbólico. Eran rapadas en plazas centrales, desnudas parcialmente, pintadas con esvásticas, obligadas a desfilar entre escupitajos y burlas. Las fotografías, captadas por corresponsales aliados, dieron la vuelta al mundo. Mujeres cabizbajas, rodeadas de insultos, niños señalando, hombres sonriendo. En algunos casos, incluso los bebés fruto de esas relaciones fueron también humillados o abandonados. La escena se repitió cientos, quizá miles de veces. Se estima que más de 20.000 mujeres fueron sometidas a estas humillaciones públicas. Algunas fueron ejecutadas, otras quedaron marcadas de por vida. En pueblos pequeños, donde todos se conocían, una sola acusación bastaba para la desgracia. En ciudades grandes, las turbas eran más anónimas, pero igual de feroces. Lo colectivo se impuso a lo individual y lo emocional a cualquier noción de justicia. En el corazón de esta violencia había una paradoja dolorosa. La resistencia, en nombre de la libertad, había tenido que operar desde la clandestinidad, en silencio, bajo amenaza constante. Al liberarse el país, esa misma estructura, ahora legitimada por el triunfo, no siempre supo o quiso canalizar su poder a través de mecanismos legales. En muchos casos, lo que se desató fue una segunda guerra, no contra un enemigo extranjero, sino contra los fantasmas internos de la nación. La purga no fue ordenada ni centralizada. Fue fragmentaria, desigual, a veces coordinada y a veces completamente espontánea. En algunos lugares, comités de liberación intentaron establecer criterios. En otros, la furia fue la única guía. Charles de Gaulle, consciente del caos, adoptó una postura ambivalente. Si bien llamó a restaurar la autoridad del Estado y frenar los abusos, también aceptó que la purga espontánea era parte del proceso. La administración provisional no tenía medios suficientes para controlar miles de casos de colaboración. La justicia sumaria, por tanto, fue tolerada en nombre de la necesidad histórica. Para muchos franceses, esos actos eran la única reparación posible. Para otros, eran un síntoma de que la nación había perdido, además de la guerra, una parte de su alma. El paso del tiempo no apaciguó todas las heridas. Cuando la niebla de la guerra se disipó, comenzaron a surgir dudas. ¿Cuántos de los ejecutados lo fueron por motivos personales disfrazados de justicia patriótica? ¿Cuántas mujeres fueron marcadas por celos o envidias más que por acciones reales? Los archivos, los testimonios tardíos y las investigaciones de posguerra revelaron decenas de errores, manipulaciones, venganzas privadas camufladas de patriotismo. Algunos ejecutados eran adolescentes reclutados a la fuerza, otros simples empleados que no pudieron escapar al aparato estatal. Muchas de las mujeres humilladas no habían hecho más que sobrevivir. Lo ocurrido en 1944 fue una expresión brutal de una nación rota. La resistencia había ganado, pero su victoria no estuvo libre de sombras. Las ejecuciones sin juicio, los linchamientos masivos y las humillaciones públicas no fueron solo consecuencias del dolor, también fueron síntomas de un país que al recuperar la voz gritó demasiado fuerte. La línea entre justicia y violencia se desdibujó. La rabia colectiva no esperó pruebas. Solo necesitó de una víctima a la vista.
Los franceses de posguerra tuvieron que enfrentarse a esa verdad incómoda. No todos los crímenes los cometieron los ocupantes. Algunos nacieron entre ellos. En las mismas calles donde antes se izaron banderas nazis, ahora se ejecutaban sentencias sin juez. En los mismos balcones desde donde se saludó al invasor se aplaudía el escarnio. La memoria colectiva fue lenta en aceptar estos episodios. Durante años se prefirió hablar de la gloria de la liberación antes que de sus excesos, pero las fotografías, los archivos, las tumbas anónimas seguían ahí. Y con ellos la pregunta persistente: ¿qué se gana cuando la justicia se convierte en espectáculo? La cosecha del odio fue real, fue masiva, y aunque para muchos significó el cierre de una etapa de sufrimiento, para otros abrió una nueva era de silencios incómodos y culpas ocultas. La posguerra no comenzó con reconciliación, sino con el eco de los disparos, las cabezas rapadas y los cuerpos arrastrados por las calles. La sangre dejó de correr por orden del enemigo, pero no por eso dejó de correr. Fuego sobre los traidores, las cacerías de la resistencia francesa. En la Francia, ocupada entre 1940 y 1944, no todos los enemigos llevaban uniforme alemán. El colaboracionista francés era el enemigo silencioso, a menudo indistinguible del vecino, del tendero, del policía, del sacerdote. En un contexto de humillación nacional, racionamiento, propaganda y miedo, miles de ciudadanos franceses eligieron servir a los intereses del Tercer Reich. La traición tomó muchas formas: delación, represión, tortura, administración del saqueo y hasta participación directa en deportaciones. Pero más allá del gesto puntual, de la decisión concreta de colaborar, hubo una matriz estructural y profunda que permitió que esa traición floreciera en todos los estratos sociales, en todas las regiones, con todas las justificaciones imaginables. ¿Quiénes fueron realmente estos traidores? ¿Qué los empujó? ¿Actuaban por ideología, por necesidad, por venganza o simplemente por miedo? El colaboracionismo no fue un fenómeno marginal ni exclusivo de fanáticos o criminales. Fue un espejo oscuro en el que se reflejó una sociedad fracturada, asediada por sus propios demonios históricos y empujada al abismo por la ocupación. Este capítulo busca desentrañar no solo la identidad de los colaboradores, sino también los mecanismos sociales, psicológicos y políticos que los hicieron posibles. No para justificar su conducta, sino para entender cómo se teje la traición en el cuerpo vivo de una nación vencida. Muchos de los miembros de la Milice y de otros organismos colaboracionistas no descubrieron el autoritarismo con la llegada de las tropas alemanas. Ya lo llevaban dentro, como una semilla que solo necesitaba de un terreno fértil para crecer. Eran viejos militantes de agrupaciones nacionalistas, nostálgicos del orden y del imperio, hombres que veían en el colapso de 1940 una confirmación de que la democracia liberal había fallado. Para ellos, la caída de Francia no era solo una derrota militar, sino el síntoma de una enfermedad moral. Encontraron en el nuevo orden una promesa de renovación, una cruzada contra el comunismo, el judaísmo, el liberalismo y toda forma de decadencia moderna. Alemania ofrecía el modelo de una patria rejuvenecida, disciplinada, racialmente pura, sin partidos ni huelgas, sin concesiones al pluralismo. Muchos se ofrecieron voluntariamente antes de que existiera siquiera una estructura formal de colaboración. En su imaginario no traicionaban a Francia, la salvaban de sí misma. El caso de Joseph Darnan ilustra esta mentalidad. Veterano condecorado de la Gran Guerra, convertido en líder supremo de la Milice, terminó jurando lealtad personal a Hitler en 1943. Lo hizo convencido, con una claridad ideológica absoluta, creyéndose heredero de la verdadera Francia. En su entorno, la obediencia al Reich no era sumisión sino alianza estratégica para una regeneración nacional. Sus hombres no se veían como verdugos, sino como centinelas de una civilización amenazada. Pero esa convicción, férrea, ciega, fue tan solo una de las múltiples rutas hacia la traición. En otros casos, el colaboracionismo fue simplemente una forma de sobrevivir. La Francia ocupada era un país roto, las ciudades sufrían cortes de electricidad, los pueblos estaban aislados, el hambre se instalaba como huésped permanente. Los alemanes se llevaban los recursos, la economía se paralizaba, el desempleo crecía. En ese contexto, pertenecer a la administración de Vichy o a las fuerzas colaboracionistas ofrecía ventajas impensables.
un sueldo fijo, acceso a mejores raciones, protección frente al servicio obligatorio de trabajo en Alemania. Atraídos por esas promesas, muchos jóvenes sin oficio ni esperanza ingresaron a la milicia o a la policía. Algunos eran campesinos desplazados, otros obreros desocupados, y no pocos, delincuentes comunes a los que se ofrecía amnistía a cambio de servicio. Para muchos fue una elección pragmática, alistarse o morir de hambre. En ese punto, el colaboracionismo se convirtió en un salario. La colaboración también fue pasiva. No todos empuñaron un arma ni participaron en redadas. Muchos simplemente aceptaron trabajar en oficinas del régimen, realizar censos, redactar listas, vigilar almacenes, sellar documentos. La maquinaria del sometimiento necesitaba funcionarios, archivistas, conductores, oficinistas. Bastaba con no hacer preguntas, con obedecer órdenes sin discutir, con desviar la mirada cuando alguien desaparecía. Una firma, una cifra mal escrita, una carpeta entregada a tiempo podían significar la muerte de otro. Y sin embargo, para miles de franceses, esas tareas eran parte de la normalidad. No hubo remordimiento, solo rutina. Francia no fue solo un país ocupado, fue un país dividido por sus propias fisuras internas. La derrota amplificó las tensiones históricas entre regiones, entre clases sociales, entre visiones del mundo. Para muchos colaboradores, el enemigo no era solo el alemán, sino el otro francés. Ese burgués arrogante de París, ese sindicalista revoltoso, ese vecino judío con apellido difícil, ese comunista de acento extranjero. Las heridas del Frente Popular, las revanchas del campo contra la ciudad, del catolicismo contra el laicismo, de la provincia contra la capital, se abrieron de nuevo bajo la ocupación, y la colaboración ofreció una herramienta para ajustar cuentas. La propaganda de Vichy y del Reich no hizo más que afilar esas divisiones. Alimentó el resentimiento, ofreció justificaciones. El colaborador no se sentía verdugo, sino ejecutor de una justicia antigua, de una revancha histórica. Así, el odio mutó en deber. En muchos pueblos, una acusación anónima bastaba para hacer desaparecer a alguien. Bastaba con sugerir que un rival político escondía armas o ayudaba a judíos para que las ruedas de la represión comenzaran a girar. Detrás de muchas delaciones no hubo ideología ni dinero, hubo envidia, celos, rencores antiguos. El rol de las mujeres en este entramado fue más complejo de lo que la historia oficial ha querido admitir. Si bien la imagen más difundida es la de las jóvenes rapadas tras la liberación por haber mantenido relaciones con soldados alemanes, su implicación fue más profunda. Muchas colaboraron de forma activa, como traductoras, como espías, como secretarias de la Gestapo. Algunas participaron en interrogatorios, otras delataron a refugiados a cambio de privilegios o por miedo. La figura de Violette Morris, antigua atleta convertida en torturadora, encarna esa zona gris entre la fascinación por el poder y la crueldad sin remordimiento. Pero, al mismo tiempo, muchas otras mujeres colaboraron de forma más ambigua, protegiendo a sus hijos, intentando salvar a familiares, cediendo a chantajes. El castigo que recibieron muchas de ellas tras la guerra fue desproporcionado. Mientras algunos hombres colaboracionistas lograron escapar, ocultarse o negociar su impunidad, miles de mujeres fueron humilladas en público, violadas, marcadas. La colaboración femenina fue vista como una traición doble, a la patria y a la moral. Pero pocas veces se consideraron sus circunstancias. La justicia fue sustituida por la furia. El colaboracionismo fue también invisible, silencioso, profundamente arraigado en sectores sociales que nunca portaron un brazalete. Hubo médicos que se negaron a atender a miembros de la resistencia, abogados que ayudaron a despojar a familias judías, funcionarios que validaron documentos falsos para agentes alemanes. Hubo maestros que expulsaron a alumnos indeseables, sacerdotes que desde el púlpito legitimaron la represión, periodistas que construyeron relatos tóxicos para justificar la violencia. Cada uno, en su esfera, contribuyó a sostener el andamiaje del horror. Sin su participación, el ocupante habría sido más torpe, más lento, más vulnerable. Fue la colaboración de los que nunca dispararon la que hizo posible la eficacia de la ocupación. La colaboración en Francia no fue una nota al margen, fue un fenómeno masivo, transversal, casi orgánico. Abarcó a los ricos y a los pobres, a los viejos y a los jóvenes, a creyentes y ateos, a conservadores y progresistas. Cada uno encontró su justificación, su excusa, su razón. Algunos lo hicieron por lealtad ideológica, otros por miedo a ser deportados.
Muchos simplemente porque podían hacerlo y porque sabían que nadie los detendría. Después de la liberación, Francia tuvo que mirarse al espejo, y el reflejo no fue heroico, fue incómodo, familiar, perturbador. El enemigo no solo hablaba alemán, también tenía apellido francés, vestía boina y vendía pan en la esquina. La traición no vino de fuera, brotó desde adentro. Comprender la anatomía del colaborador francés es aceptar que la traición no es un acto extraordinario, sino un mecanismo que puede activarse en cualquier sociedad fracturada, bajo presión, en tiempos de miedo. No siempre se manifiesta con armas o discursos, a veces se esconde en una hoja firmada, en una mirada que evita el encuentro, en una palabra que se calla cuando más importa. La línea entre el deber y la traición es más frágil de lo que quisiéramos creer, y esa fragilidad es precisamente lo que hace imprescindible no olvidarla. Milice francesa, el terror nacido entre franceses. La Milice Française, o simplemente la Milice, no fue solo una fuerza política creada por el régimen de Vichy para sostener su legitimidad frente al pueblo francés. Fue un instrumento de represión brutal, sistemático y profundamente ideologizado, operando con la venia y el respaldo directo del ocupante nazi. Conformada por franceses que eligieron luchar contra otros franceses, su existencia encarna el rostro más siniestro de la colaboración. Mientras la Wehrmacht y la Gestapo se ocupaban del control general del territorio, la milicia actuaba como el bisturí del terror, penetrando en las capas más íntimas de la sociedad francesa: barrios, pueblos, calles, familias. Su conocimiento del terreno y sus conexiones locales hacían de ella una herramienta insustituible y temida. Los testimonios de sobrevivientes, archivos de juicios posteriores a la guerra y memorias personales coinciden en un punto. La milicia torturaba con una violencia calculada y deshumanizante. No era una violencia aleatoria, era funcional, diseñada para destruir cuerpos, quebrar voluntades y obtener confesiones, nombres, listas, direcciones. Entre los métodos empleados destacan palizas sistemáticas con porras, látigos o cinturones. Se aplicaban en los muslos, espalda, costillas y rostro. Descargas eléctricas con dínamos improvisados conectados a genitales o dedos. Asfixia simulada con bolsas de tela mojada o inmersión de cabeza en cubetas de agua sucia. Mutilaciones con cuchillas o cigarros encendidos, aplicados en pezones, uñas o ingles. Técnicas de privación extrema, hambre prolongada, aislamiento, exposición al frío. La sala de tortura típica era un sótano sin ventanas, con paredes recubiertas para ahogar los gritos. En París, uno de los centros más temidos fue el de la calle Lauriston, sede de la Gestapo francesa, donde colaboracionistas y alemanes trabajaban juntos. Se conservan documentos sobre decenas de prisioneros que fueron atados, colgados de ganchos, golpeados hasta el desmayo y devueltos a sus celdas solo para repetir el proceso al día siguiente. Los centros de detención controlados por la milicia o compartidos con la Gestapo estaban diseminados en múltiples ciudades. Algunos de los más notorios: Fort de Montluc, Lyon, prisión central de la milicia, donde miles de resistentes fueron interrogados. Hotel Terminus, Bordeaux, convertido en centro de tortura y ejecución. Prisión de Fresnes, París, oficialmente bajo control alemán, pero con presencia activa de colaboradores franceses. Maison d'arrêt de Toulouse, donde se practicaban interrogatorios ampliados dirigidos por oficiales franceses. En estas instalaciones no solo se torturaba a combatientes armados, sino también a civiles, tipógrafos, mensajeros, sacerdotes, médicos, incluso niños que habían actuado como enlaces. Los registros muestran decenas de muertes por hemorragias internas, fracturas de cráneo y septicemias no tratadas. La milicia no actuaba sola. Desde su fundación en 1943, bajo el liderazgo de Joseph Darnand, operó como un brazo local de la Gestapo alemana, especializada en el rastreo de resistentes, judíos ocultos, prisioneros evadidos y desertores. Darnand, ferviente antisemita y excombatiente de la Primera Guerra Mundial, juró fidelidad personal a Adolf Hitler. En la práctica, esto convirtió a la milicia en una unidad semiautónoma de las SS. Muchos de sus cuadros recibieron entrenamiento en Alemania. Algunos llegaron incluso a combatir en el frente oriental dentro de la división Charlemagne de las Waffen-SS. Esta colaboración directa se traducía en operativos conjuntos.
Un ejemplo emblemático fue el desmantelamiento de la red Combat en Lyon, dirigido por Klaus Barbie, pero ejecutado con la ayuda logística y táctica de la milicia local. En los últimos meses de la ocupación, conforme la resistencia ganaba terreno, la milicia radicalizó su accionar. Muchos prisioneros no eran interrogados, sino directamente ejecutados. En algunos casos como represalia por atentados maquisards, en otros para borrar pruebas, castigar comunidades enteras o sembrar el terror. Un caso brutal fue el de la ejecución de 34 detenidos en la prisión de Saint-Pierre, en París, tras una revuelta carcelaria. La orden llegó directamente desde jefes milicianos, que eligieron a los prisioneros al azar. Fueron sacados de sus celdas al amanecer, alineados en el patio interior y fusilados sin proceso. En zonas rurales, el método era aún más expeditivo. Los sospechosos eran capturados, interrogados bajo tortura y luego llevados a bosques o descampados, donde eran fusilados y enterrados en fosas comunes. Una de las prácticas más oscuras de la milicia fue la persecución de familiares de resistentes. Cuando no podían capturar al objetivo principal, arrestaban a su esposa, madre, hermanos o hijos. Muchos de ellos fueron torturados para forzar confesiones o chantajes emocionales. Un testimonio rescatado de los archivos judiciales de Lyon relata el caso de una mujer embarazada que fue detenida junto a su hija de 10 años. Ambas fueron interrogadas por horas. La niña fue golpeada delante de su madre hasta que ésta reveló la ubicación de su esposo, jefe de una célula local de sabotaje ferroviario. El hombre fue capturado al día siguiente y ejecutado. También hay constancia de desalojos forzados, incendios de casas familiares, confiscación de bienes y amenazas públicas con listas de familias colaboradoras con terroristas. La lógica era simple: atacar al árbol, pero también a las raíces. Muchos sobrevivientes que testificaron después de la guerra coincidieron en un sentimiento. El miedo a los alemanes era terrible, pero el miedo a los franceses de la milicia era aún mayor. Porque eran del lugar, hablaban el mismo idioma, sabían quién era quién y actuaban sin límites. Una mujer detenida en Limoges relató ante un tribunal en 1945: «Me golpearon con una manguera mojada hasta romperme las costillas. Me desnudaron y me colgaron de las muñecas durante horas. Uno de ellos, un francés, no un alemán, me dijo que si no hablaba, traería a mi hijo y lo haría mirar». El colaborador como verdugo no fue un accidente histórico, fue una construcción política alimentada por el odio, la ideología, el oportunismo y muchas veces por una sed de poder desatada bajo el amparo de la impunidad. La milicia y los colaboradores civiles convirtieron el suelo francés en una tierra de miedo, silencio y traición. Durante 2 años, sembraron el horror en nombre del orden, la obediencia y la pureza racial, pero su castigo no se haría esperar. Con la liberación del país, muchos serían ejecutados, como se ha visto, otros juzgados y condenados. Pero ningún castigo borraría el terror sembrado. En el corazón mismo de Francia, el verdugo hablaba francés, conocía las calles y usaba la misma bandera, solo que al revés. ¿Quiénes fueron los traidores? Anatomía del colaboracionista francés. En la Francia ocupada entre 1940 y 1944, no todos los enemigos llevaban uniforme alemán. El colaboracionista francés era el enemigo silencioso, a menudo indistinguible del vecino, del tendero, del policía, del sacerdote. En un contexto de humillación nacional, racionamiento, propaganda y miedo, miles de ciudadanos franceses eligieron servir a los intereses del Tercer Reich. La traición tomó múltiples formas: delación, represión, tortura, administración del saqueo y participación directa en deportaciones masivas. La ocupación no solo reveló la brutalidad del invasor, sino también la fragilidad moral del invadido. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos traidores? ¿Qué los motivó? ¿Actuaban por ideología, por necesidad, por resentimiento o por cobardía? Este capítulo propone desentrañar la anatomía social y moral del colaborador francés, no como una figura aislada o monstruosa, sino como el producto complejo de una sociedad rota, zarandeada por el colapso, la derrota y la ocupación, porque la traición no fue patrimonio exclusivo de una élite política ni de criminales evidentes. Fue un fenómeno profundo, enraizado en los miedos, frustraciones y ambiciones de toda una nación desgarrada. Entre los primeros en entregarse al colaboracionismo estuvieron aquellos que no descubrieron el autoritarismo con la llegada de los nazis, ya lo llevaban dentro.
Eran viejos militantes de la ultraderecha francesa, nostálgicos del orden jerárquico, enemigos declarados de la república parlamentaria. Su rechazo a la democracia, al laicismo y al internacionalismo no nació con la guerra, sino que se incubó durante años en los márgenes de una política polarizada. Para estos hombres, y algunas mujeres, la derrota de junio de 1940 fue una señal divina. Una confirmación de que Francia necesitaba una regeneración moral, un castigo redentor. Vieron en la ocupación una oportunidad para purgar lo que consideraban las impurezas de la nación. El marxismo, el judaísmo, la decadencia liberal, la prensa libre, la mezcla cultural. No eran muchos, pero eran fanáticos. Veían en Alemania un modelo de orden, una promesa de limpieza nacional. Algunos ofrecieron sus servicios incluso antes de que hubiera una estructura formal. El caso más emblemático fue Joseph Darnand, veterano de la Gran Guerra, patriota radicalizado, que terminó jurando lealtad personal a Hitler. Para él y sus seguidores, la milicia no era un instrumento de opresión, sino una cruzada moral. No se sentían traidores, sino restauradores del alma francesa, convencidos de luchar contra enemigos internos disfrazados de compatriotas. A ese núcleo ideológico se sumaron decenas de miles con motivaciones mucho más materiales. Francia, bajo ocupación, era un país devastado. Hambre, frío, desempleo, miedo. La economía se derrumbó. Las industrias fueron confiscadas, las cosechas requisadas. En medio de esa desesperanza, la colaboración ofrecía algo tangible: un plato de comida caliente, un salario, un techo. Ingresar en la milicia o trabajar para el régimen de Vichy significaba evitar el reclutamiento obligatorio hacia las fábricas alemanas, significaba sobrevivir. Y para muchos jóvenes sin futuro, campesinos arruinados o marginales urbanos, era también una vía inesperada de ascenso social. Uniforme, autoridad, respeto. La guerra les daba un lugar que la paz nunca les ofreció. Algunos entraron como carceleros, conductores, asistentes administrativos. Otros eran simples oportunistas. Su lealtad no estaba con Berlín ni con París, sino con su estómago y su miedo. Para algunos, el colaboracionismo fue una forma de sustituir al poder caído, una adaptación más que una traición consciente. Pero el resultado fue el mismo. Cada firma en un documento, cada lista confeccionada, cada silencio cómplice alimentó la maquinaria del horror. Las fracturas internas de Francia fueron también terreno fértil para la colaboración. La derrota exacerbó viejos rencores, entre clases sociales, regiones, credos políticos. En muchas zonas rurales, el resentimiento hacia la ciudad se convirtió en odio activo. En algunos pueblos, colaborar con los ocupantes significaba castigar al comerciante acomodado, al maestro republicano, al médico judío. No se trataba de Alemania, sino de venganzas personales disfrazadas de patriotismo. La propaganda de Vichy supo aprovechar ese odio latente, redirigiéndolo hacia los enemigos internos. En ese clima envenenado, las delaciones se multiplicaron. Bastaba con un rumor, una carta anónima, una acusación interesada. Ser señalado como comunista, judío o simpatizante de la resistencia podía bastar para desaparecer. Lo más escalofriante es que muchas veces quien denunciaba no era un extraño, era el vecino, el primo, el farmacéutico. La ocupación convirtió a Francia en una sociedad de sospecha, y en ese juego sucio, la traición se volvió rutina. El papel de las mujeres en la colaboración ha sido históricamente invisibilizado o reducido a estereotipos, pero fue más amplio y complejo. Algunas se relacionaron sentimentalmente con soldados alemanes, lo que generó escándalo público y castigos brutales tras la liberación. Sin embargo, otras participaron activamente como delatoras, mecanógrafas, espías y, en algunos casos, torturadoras. En oficinas de la Gestapo en París, no era raro encontrar mujeres francesas involucradas en interrogatorios. Algunas actuaban por ideología, otras por miedo, muchas por supervivencia. Pero su género no las salvó del estigma. Tras la guerra, las mujeres acusadas de colaboración fueron blanco de humillaciones públicas, muchas veces sin juicio ni prueba, que incluían la violación, la exposición forzada y el rapado ritual del cabello. Para muchas comunidades, castigar a las colaboradoras mujeres era una forma simbólica de restaurar el honor nacional violado. Pero el colaboracionismo no siempre fue activo o violento. Hubo otro tipo de colaboración, más silenciosa pero igualmente corrosiva:
la de los profesionales, los funcionarios, los técnicos, personas sin uniforme ni ideología clara, pero con capacidad de facilitar o entorpecer los engranajes de la ocupación. Profesores que expulsaban alumnos indeseables, funcionarios que autorizaban redadas, doctores que se negaban a atender a resistentes heridos, jueces que dictaban condenas bajo órdenes de Vichy, carteros que interceptaban mensajes clandestinos. Cada uno de estos gestos por sí solo podía parecer banal, pero juntos construyeron el andamiaje necesario para que la represión funcionara. Este colaboracionismo burocrático fue, en muchos sentidos, el más eficaz. No necesitaba gritar ni amenazar, bastaba confirmar, sellar, ignorar. Fue un colaboracionismo de papel, de rutina, de obediencia, más difícil de detectar, más fácil de justificar, pero también más peligroso, porque permitía que el crimen se vistiera de normalidad. Cuando Francia fue liberada, el rostro del traidor resultó inquietantemente familiar. No era un monstruo, era el panadero, el padre de familia, el excompañero de guerra. Fue entonces cuando el país debió enfrentar una verdad incómoda, que la traición no se había infiltrado desde fuera, sino que había brotado desde dentro. La anatomía del colaboracionista francés es un espejo oscuro. Refleja las zonas grises del alma humana bajo presión extrema. Muestra que, en tiempos de ocupación y terror, la línea entre el deber y la deslealtad se desplaza con facilidad. A veces basta una firma, a veces basta callar. El juicio final, la gran purga francesa. Cuando Francia fue liberada en el verano de 1944, las campanas de la victoria sonaron mezcladas con gritos de venganza. En los días que siguieron a la caída del régimen colaboracionista, no hubo tiempo para la contención ni para la mesura. La euforia popular se desbordó en castigos sumarios. En cada plaza y cada calle, hombres y mujeres señalados como traidores fueron golpeados, escupidos, ejecutados, rapados, arrastrados por la vía pública o colgados de los postes de alumbrado. No importaba si la acusación era precisa o producto de un rumor. La rabia acumulada durante 4 años de humillación explotaba sin filtros. Pero esa justicia inmediata, sin proceso ni garantías, no podía sostener la legitimidad de una nación que aspiraba a renacer desde el derecho. Francia había sido devastada por la ocupación alemana, pero también por sus propias fracturas internas. Charles de Gaulle, al frente del gobierno provisional de la República Francesa, comprendió que el país necesitaba con urgencia algo más que símbolos de liberación. Necesitaba institucionalidad. Había que frenar la justicia popular antes de que se convirtiera en un ciclo de represalias sin fin. El Estado debía recuperar el monopolio de la fuerza y transformar la cólera nacional en un proceso legal que ofreciera castigo, pero también estabilidad. Así nació la depuración nacional, uno de los esfuerzos judiciales más complejos de la historia moderna de Francia. Desde sus primeros días en el poder, el gobierno provisional decretó la nulidad de todas las leyes emitidas por el régimen de Vichy, incluyendo aquellas que habían legalizado la colaboración con el ocupante nazi. Se trataba de borrar jurídicamente todo vestigio del Estado títere, pero también de establecer una nueva arquitectura legal capaz de procesar a decenas de miles de ciudadanos que habían participado, de forma activa o pasiva, en el sostenimiento del régimen enemigo. El 9 de agosto de 1944 se aprobó la ordenanza que marcaría el inicio oficial de este proceso. En ella se estableció no solo la creación de tribunales especiales de depuración conocidos como Cours de Justice, sino también de jurados de honor locales, los comités departamentaux de liberación, que tenían la misión de evaluar conductas colaboracionistas en sus respectivas regiones. Junto con ellos, el Estado introdujo una figura jurídica inédita, la indignidad nacional, una categoría que permitía sancionar a quienes, sin haber cometido crímenes de sangre, se hubieran beneficiado del régimen de ocupación o hubieran trabajado en favor de sus intereses. Entre 1944 y 1951, estos organismos juzgaron miles de casos. Se instruyeron aproximadamente 300.000 expedientes. De ellos, más de 120.000 llegaron a juicio formal. El volumen del proceso fue colosal. Se trataba no solo de castigar, sino de clasificar conductas, establecer niveles de responsabilidad, diferenciar entre los actos ideológicos, los oportunistas y los forzados. Se impusieron 6.700 condenas a muerte.
De ellas, 791 se ejecutaron, la mayoría en los primeros 5 años de la posguerra. Más de 40.000 personas fueron reconocidas como culpables de indignidad nacional, lo que implicaba la pérdida de derechos civiles como el sufragio, el acceso al empleo público o la recepción de pensiones del Estado. Paralelamente, miles de personas fueron absueltas por falta de pruebas o beneficiadas por medidas de gracia a medida que el proceso avanzaba. Los juicios se celebraban con todas las formalidades procesales posibles en un país aún en ruinas: jueces designados, presencia de fiscales, defensa obligatoria, testigos y documentos probatorios. Sin embargo, el contexto emocional era ineludible. Las salas estaban llenas de espectadores, muchos de ellos supervivientes, familiares de víctimas, antiguos resistentes. La presión era constante. En ocasiones, la imparcialidad de los magistrados, muchos de ellos excombatientes de la resistencia, se veía desbordada por el peso simbólico de los acusados. No era raro que las audiencias se convirtieran en escenarios de tensión social, donde las exigencias de justicia chocaban con los límites del derecho. Algunos casos alcanzaron notoriedad nacional por la posición que los acusados habían ocupado en el aparato colaboracionista. Pierre Laval, ex primer ministro del régimen de Vichy y figura central del colaboracionismo institucional, fue arrestado en Austria mientras intentaba huir con ayuda de las SS. Su juicio comenzó el 4 de octubre de 1945. Fue acusado de haber entregado ciudadanos franceses, incluidos niños judíos, a la maquinaria de deportación alemana. Su defensa fue considerada cínica y evasiva. El 15 de octubre fue fusilado tras rechazar el uso de la venda en los ojos y pronunciar un último grito: ¡Viva Francia! Otro proceso simbólico fue el de Joseph Darnan, jefe de la Milice, condenado por su participación directa en torturas, asesinatos, deportaciones y persecuciones. Fue capturado por los británicos en Italia, entregado a Francia y ejecutado el 10 de octubre de 1945 sin mostrar remordimiento alguno. Los tribunales también juzgaron a locutores que propagaban consignas antisemitas, periodistas que glorificaban al régimen nazi, policías que ejecutaban órdenes de arresto, jefes de prisión que colaboraban con torturas y simples ciudadanos que delataron a vecinos por miedo o conveniencia. Muchos de estos juicios se resolvieron con rapidez, gracias a evidencias contundentes: cartas, registros de deportación, órdenes firmadas o testimonios de sobrevivientes. La maquinaria judicial avanzaba con intensidad, aunque no sin controversias. Con el paso del tiempo, el proceso de depuración fue objeto de debate tanto dentro como fuera de Francia. Algunos lo consideraron una reconstrucción moral necesaria, otros una forma de venganza legalizada. El historiador Robert Aron señaló que muchos juicios se habían llevado a cabo en condiciones irregulares, bajo presión emocional y con pruebas incompletas. La figura de la indignidad nacional, aunque útil desde una perspectiva política, generaba ambigüedad jurídica. ¿Cómo se trazaba el límite entre la colaboración activa y la mera supervivencia? ¿Era justo castigar por ejercer un cargo bajo coacción? Además, la magnitud del proceso y el colapso administrativo del país provocaron errores. Algunos inocentes fueron sancionados sin pruebas sólidas, mientras que numerosos culpables lograron escapar. Hubo también un uso político de la depuración. Antiguos enemigos personales fueron denunciados sin fundamento. Funcionarios que antes colaboraron pasaron a denunciar a sus antiguos aliados para salvarse. En ese clima, la justicia no siempre fue ciega. Pese a estas críticas, muchos defendieron el proceso como indispensable. El propio de Gaulle consideraba que la purga era una etapa inevitable en la reconstrucción de la República. No se trataba solo de juzgar, sino de marcar un límite simbólico. Francia debía restaurar su dignidad, y eso requería hacer rendir cuentas a quienes habían traicionado a la nación. Sin depuración, decía de Gaulle, no habría reconciliación verdadera. A partir de 1947, con la Guerra Fría ya instalada en Europa y con la necesidad de estabilidad política, el Estado francés comenzó a cerrar progresivamente el capítulo de la depuración. Se aprobaron amnistías parciales y luego más amplias. Muchos antiguos colaboracionistas fueron reintegrados al aparato público. Algunos incluso ocuparon cargos relevantes en los años 50.
Figuras como Maurice Papon lograron esconder durante décadas su responsabilidad directa en la deportación de judíos, hasta que fueron finalmente desenmascarados por investigaciones periodísticas muchos años después. En las décadas siguientes, el discurso oficial se fue desplazando. La prioridad pasó de la justicia a la unidad nacional. El colaboracionismo se convirtió en un tema incómodo, casi tabú. Fue necesario esperar a los años 70 para que una nueva generación de historiadores, cineastas y periodistas comenzara a revisar los archivos, abrir heridas olvidadas y plantear nuevas preguntas sobre esa etapa sombría. A través de documentales, libros y juicios tardíos, la memoria de la depuración volvió a ocupar un lugar central en la conciencia colectiva. La Gran Purga francesa fue, simultáneamente, un acto de justicia, una necesidad política y una tragedia humana. Fue necesaria porque ningún Estado democrático puede construirse sobre la impunidad de quienes colaboraron con un régimen criminal. Fue trágica porque reveló las divisiones más profundas de una nación herida. Fue imperfecta, apresurada y en ocasiones injusta. Pero también fue un esfuerzo monumental por restituir el Estado de Derecho en un país destrozado por la guerra y la traición. Hoy, a la luz del tiempo, la depuración sigue siendo un recordatorio incómodo. La legalidad por sí sola no basta para contener el dolor colectivo ni para reparar el tejido moral desgarrado. Pero el hecho de que Francia haya intentado juzgar, en lugar de simplemente exterminar, sigue siendo un gesto civilizador en medio de un continente en ruinas. Porque el juicio final no solo se celebró en los tribunales, también tuvo lugar, y sigue teniendo lugar, en la conciencia de un país que aprendió que su peor enemigo podía tener su mismo rostro, su misma lengua y su misma bandera.